volvemos a repetir. Dentro de lo que es aporte de materiales, hay algo que se me olvidó de decirles, la importancia que tiene de trabajar ustedes con horas hombres, tanto sea de oficial especializado o ayudante, aun que la contratación posterior sea a destajo. ¿Por qué? Porque ustedes cuando hagan el presupuesto y cuando hagan el contrato, en este caso están trabajando con una obra privada, tienen que tener una estimación de los tiempos real. ¿Y cómo van a sacar esos tiempos si no tienen, si van a dar todo a destajo? Tenemos que tener una idea. Bueno, las tablas sirven para eso, para en una eh, primer análisis que podemos hacer, realizar, estimar tiempos aproximados. Obviamente que esos tiempos los podemos corregir, podemos aumentarlos o disminuirlos, pero lo importante es tener una noción de esos tiempos. Entonces, la forma más lógica es a través de el aporte y a través de las tablas que se están utilizando. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes, aunque den todo a destajo, el tiempo para la planificación lo tienen que estimar, lo tienen que sacar. No solamente de las tareas que son de arquitectura, o sea, las tareas, todas las tareas húmedas, por decirlo de alguna manera, sino aquellas tareas que ya saben que la contratación va a ser a destajo. Por ejemplo, las instalaciones. Y y la mejor forma es estimarlo de acuerdo a una aproximación que podemos hacer nosotros, al margen de lo que los diga el contratista especializado que va a hacer esa tarea. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Es decir, supongamos, en el caso de las instalaciones, ¿cómo determinarían? ¿Cómo creen ustedes que lo tendrían que determinar? Ya han visto instalaciones, entonces pueden darse una idea. Estamos hablando sobre algo más cierto. ¿Cómo se imaginan ustedes que calcularían el tiempo? ¿Qué les parece? ¿Y cuánto tiempo lleva a instalar tantas bocas, tantos Bueno, ¿cómo lo tomas? determinas? Está bien, pero ¿cómo se determina? A ver, todos, ¿qué piensan? ¿Cómo lo sacarían? ¿La cantidad de horas de trabajo no influye? Por Sí, ejemplo, 8 horas. eso es lo que queremos determinar. Aproximadamente cuántas horas de trabajo o cuántos días de trabajo me va a consumir esa tarea. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo creen ustedes que lo harían? Metro lineal, profe, sacarlo más o menos un estimativo. Bueno, metro lineal. Supongamos que sean instalaciones, ¿cómo harían? ¿Cómo sería ese estimativo? Días se sabe que avanzan tanto por metro lineal y pueden sacar un cálculo. Profe, también puede ser, por ejemplo, Bien, por ejemplo, tantos metros en un baño y cuentan los baños. bien. Bueno, tenemos, no sé, 18 metros. El tiempo, ¿cuánto sería, por ejemplo? Ustedes están hablando de un estimativo. ¿Cómo lo calculan ese estimativo? O esa estimación que van a hacer. A ver qué les parece. Vamos, chicos. La verdad que no sé en cuántas horas, por ejemplo, un operario o lo que sean para hacer un baño de la instalación, pero eso tiene que llevar controles, por lo que sé, por ejemplo, de la cañería de cloacal, tiene que tener sus verificaciones y todo eso. No sé bien Bien, qué bien. O tiempos. sea,
O sea, es difícil, no es fácil. Tienen que tener cierta experiencia, tienen que dedicarse a eso, pero de todos modos nosotros, si va a ser nuestra primera obra, para hacer una planificación tenemos que tener una idea aproximada. Bueno, para eso hay que tener un conocimiento, lo dijimos en la clase pasada, de la técnica de ejecución. Pero ¿cómo sería la técnica de ejecución en una instalación? ¿Cómo creen ustedes que es? A ver, vamos a algo más simple, una instalación eléctrica, supongamos para todo lo que sea dejar lista una habitación, una cocina, un estar, un lugar, un espacio determinado. ¿Cómo harían? Y primero, Porque eso profe, lo van a tener que hacer en el trabajo práctico. fijarse cuánto podrían tardar en hacer un replanteo, digamos, dejar marcados algunos ejes, y después, bueno, si tendría que picar o si va a ser fusión o todas esas cosas, tener en cuenta algún tiempo, digamos, de cuánto le podría llevar a enchufar todas las piezas y contar los artefactos que tenga el baño, no sé. Bien, va queriendo. ¿Quién es el que está hablando? Porque no los veo. O sea, Enrique Cairo. bien, bien, Enrique. O sea, alguna idea ya los vamos aproximando. ¿El resto qué opinan? Eh, por lo que, por ejemplo, en las instalaciones eléctricas tampoco se puede hacer empezar y terminar, sino que se va, colocan una cierta parte de la instalación y después hay que terminarla, porque entre medio hay trabajos que hacer, imagino. Bien, perfecto. También es válido lo que estás diciendo. ¿Quién habla? Hernán González. Bien, Hernán, bien. En realidad es un poco como dicen los dos compañeros que hablaron ahora al final. Ustedes tienen que tener medianamente conocer algo de la técnica. En el caso de las instalaciones, como bien dijo Hernán recién y el otro compañero Enrique, si no me equivoco, puede ser que fue el anterior que habló. Sí, sí. Bien. Ustedes primero tienen una etapa donde van a replantear, es decir, van a decir por dónde pasa la cañería. ¿Eso en base a qué lo van a sacar? En base a los planos que tienen. Tienen los planos, tienen determinado en los planos de instalación, en la ubicación de cada uno de los puntos, entonces ya tienen, digamos, un lugar determinado, prefijado por el proyecto del arquitecto, el ingeniero, quien haya realizado el proyecto. Lo primero que vamos a hacer son las canalizaciones. ¿Qué es las canalizaciones? Es picar, lo que decía Hernández posteriormente, donde vamos a alojar las cañerías. Entonces, esa es una etapa previa. Yo tengo que hacer todas las canalizaciones y eso me consume un tiempo. Generalmente, salvo en algunas partes determinadas, pero por lo general esas canalizaciones o lo hago con una moladora o lo hago directamente con un martillo y un cortafierro. O sea, no tengo muchas alternativas en este tipo de obra, obviamente. Estamos dando este tipo de ejemplo. Una vez que están las canalizaciones, yo tengo que hacer todo lo que es la colocación de cañerías y dejarlas presentadas, lo que se llama en obra presentar la cañería. Para presentar la cañería también tengo que hacer todo un trabajo extra. Luego, una vez que la he presentado, tengo que hacer todas las fusiones de cada una de las uniones que van a ir en esa cañería. Si hay algún accesorio, de acuerdo al sistema, ya no se usa más roscado, todo es termofusionado, la mayoría lo hace así. Puede haber un caso particular que lo tengamos que hacer por roscado, pero prácticamente no se hace. Es una técnica que se ha dejado de utilizar. Entonces colocamos la cañería, pero ahí no termina, ahí es una parte de las instalaciones. Estamos hablando de instalación eléctrica, ¿no es cierto? Dijimos que vamos a tomar ese ejemplo. En ese caso, el caño es corrugado. Entonces, nosotros vamos a dejar fijo el caño que se lo va amurando, se lo va amurando con cemento, con mortero, en la pared, en el muro o en el lugar donde está emplazado o con otro elemento que haga de sujetador de esa cañería
Y después yo tengo que entrar a revocar. Posteriormente a eso tengo que entrar a revocar. Recién una vez que está el revoque, por lo menos el revoque grueso, puedo empezar a cablear. Y cuando ya está el grueso y el fino, ya he dejado, cuando está el grueso, he dejado las cajas para después poner los puntos, las tomas y todos los demás elementos en otra etapa de la obra que ya tiene que estar finalizado el revoque grueso y fino. Quiere decir que esa tarea se desglosa en distintas etapas, no se hace en una sola etapa. Lo mismo pasa con las instalaciones sanitarias, lo mismo pasa con las instalaciones de gas. Pero yo tengo que cuantificar cada uno de esos tiempos. Y tengo una idea, y no, pero puedo sacar un aproximado, y sí. Ese aproximado va a ser exactamente el que va a consumir la obra, y probablemente no, pero me va a permitir a mí tener un periodo de tiempo destinado para esas instalaciones. Más o menos un día, más o menos 2 días, más de eso no puedo estirarme en el caso que tenga un compromiso de entrega de obra pautado, que eso lo tengo que establecer. Pero yo también tengo que saber el tiempo, no solamente por el consumo de la tarea para la planificación, sino para saber lo que estoy pagando. Y si tengo que discutir un precio, decir, no, mira, vos para venir este trabajo que me lo haces en 2 días y medio, yo no te voy a pagar X cantidad de dinero por esa prestación o ese servicio que vos me querés hacer. Es decir, eso me ayuda el conocer la cantidad de tiempo, las horas de consumo, que no lo puedo hacer de otra manera porque no tengo toda una vasta experiencia o una vasta trayectoria en hacer este tipo de obras. Yo me sirve no solamente para planificar en el momento de entregar un presupuesto, sino que también me sirve para cuantificar los gastos y ver si realmente lo que me están cobrando a destajo, como vimos la clase pasada, se justifica o no. O sea, hay tareas que, supongamos, yo le digo, fulano de tal, Juan Pérez cobra, por decirlo un número cualquiera, 500 pesos por boca. Fulano de tal cobra 1.500 pesos por boca y otro cobra 3.000 pesos por boca. ¿Cuál es el más seguro para ustedes? Estoy dando un ejemplo cualquiera, con valores cualquiera, pero ¿cuál es cuál es el que ustedes elegirían? ¿El más barato? Esto lo hablamos un poco en la clase pasada. Uno dice que lo hace en un día, el otro dice que lo hace en 3 días y el otro dice que lo hace en un día y medio. ¿Cuál pagamos? Y por ejemplo, si yo sé El de día y que, medio. ¿En base a qué lo sacas a eso? claro, lo que yo pienso, por ejemplo, es que si sé que el trabajo ese no se puede hacer en un día o menos de un día, el que me está cobrando, porque me está cobrando barato, ahí me doy cuenta de que no es Que real no ese tiene precio. ni idea, o sea, o Claro. probablemente no te lo haga, o probablemente no te cumpla. El que tiene un plazo muy excesivo, probablemente que tampoco te convenga, por más que sea bueno el precio. Y el que tiene un costo demasiado alto, probablemente traiga gente, la deje, se desentiende de la obra, entonces yo me tengo que hacer cargo de un montón de cosas. O sea, en el análisis de los tiempos, de los consumos, también va asociado el análisis o el conocimiento de lo que es el presupuesto. Por eso, eso va siempre de la mano. Es por eso que ustedes también en la parte de instalaciones van a cuantificar en horas hombre. O sea, y después verán, obviamente lo van a dar a destajo o por presupuesto, pero van a cuantificar las horas hombre. O sea, no va a haber ninguna de las tareas que ustedes van a realizar sin un aporte de materiales en cuanto a las horas de consumo para cada una de las tareas. ¿Se entiende esto? ¿Quedó claro? Es importante que se den cuenta ahora porque es lo que vamos a hacer. Sí, profe, se entiende. Bien.
Entonces, es una forma de que nosotros también podemos controlar, de que también podemos justificar el precio que los pasan o cuestionar el precio que los pasan. Eso nos sirve también, como les decía, para ver qué tipo de control voy a tener que hacer, para ver qué prestación le voy a tener que dar. O sea, me sirve para muchas cosas y además para el conocimiento propio, para saber que si tengo que hacer otra tarea similar, bueno, el consumo ya ahí lo voy a poder ajustar porque ya hice una obra que tenía un consumo para hacer determinada tarea de tanto tiempo y después voy a hacer otra similar, entonces ya voy haciendo una comparativa. Pero de buenas a primeras, si no conocemos, lo importante es que saquen la cantidad de horas hombre para todas las tareas, aun aquellas donde ustedes van a dar otro tipo de contratación o directamente ustedes no van a participar porque lo va a hacer otra empresa. Pero si estamos haciendo y somos los encargados de elaborar todo el presupuesto, tenemos que tener ese conocimiento. ¿Para qué? Para poder pedir que se haga en un determinado plazo, porque si yo voy y le digo, no, mira, vos esta obra, esta tarea no me la podés hacer, yo no te puedo dar más de 10 días para que lo hagas, si te cuestiona ese tiempo, vos no tenés argumentos, ustedes no tienen argumentos para decir, no, mire, esta tarea es imposible que usted la haga en un día. O sea, hay cosas que se ven, pero a veces es difícil cuantificar eso. Entonces, bueno, es una forma que ustedes también vean si lo que les están pasando en cuanto a tiempo puede coincidir con lo que ustedes más o menos han cuantificado. Entonces esa parte me había olvidado de decirle y lo quise retomar por eso. Bien, habíamos visto la clase pasada los diferentes tipos de presupuesto y habíamos empezado con los costos directos de obra. Los costos directos, habíamos visto algunas planillas, habíamos visto que son muy parecidas a las de aporte, donde vamos poniendo cada uno de los valores, el costo que tiene cada una de las actividades. ¿Se escucha? Sí, Adriana, se escucha. Bien, porque me va apareciendo el cartel, por eso. Bien. Y habíamos visto costos de materiales, habíamos hablado algo de costo de mano de obra, y faltaba básicamente de los costos de mano de obra, dijimos que dependía básicamente de lo que es el salario y de lo que es el rendimiento, que el salario estaba sujeto a la ley de oferta y demanda, o sea, la capacidad que hay en la calle de que venga gente a hacerme en un momento determinado esa tarea, es decir, de la oferta, y por otro lado de las leyes laborales, porque de alguna manera eso influye en el tema, no solamente en la contratación, sino también el costo que tiene esa mano de obra. Y por otro lado, hablamos del rendimiento, que dijimos que estábamos trabajando con tablas que son de antigua data, donde había un conocimiento bastante preciso de cada una de las técnicas, que si bien ahora se avanzó en cuanto a la tecnología, tanto de las herramientas como el material, lamentablemente la especialización en cuanto a las personas, a la tarea que tienen que realizar, no es tan buena. Entonces, por ahí la mano de obra tiene un rendimiento por debajo del que uno puede calcular. Hasta ahí habíamos hablado en la clase pasada. Habíamos dicho cómo se determina también las horas hombres por semana, por quincena o por hora, que nosotros en este trabajo práctico lo hacíamos por hora, cómo los sacábamos a ese valor, a ese costo. ¿Por qué se llaman costos? Porque en realidad son todo lo que ustedes necesitan para hacer estas tareas determinadas.
esto todavía ustedes acá no tienen un precio, tienen un costo, o sea, la obra no se va a realizar sin este gasto que ustedes van de materiales, mano de obra y equipo. Eso es costo, o sea, es el valor real que tiene todo lo que vamos a ver a partir de ahora como costos indirectos, es lo que vamos sumando justamente para tener un beneficio. ¿Estamos hasta ahí? Sí, Bueno, profe. Fernando. Sí, estoy contestando el chat. Bien. Dijimos que hay un valor, habíamos hablado que hay un valor de empresa en cuanto a la mano de obra, que básicamente es el valor fijado por la UOCRA por hora, multiplicado por 1.8, 1.9 o 2 puntos, que me asegura todos estos gastos de la columna que están hacia la derecha, que son las vacaciones anuales pagas, enfermedades inculpables, licencias especiales, el aguinaldo, las asignaciones familiares, una serie de costos que son difíciles de determinar. Entonces yo, dándole en general a todas las horas ese valor de un 80 o 90 o 100% más, me aseguro de que ahí van a entrar todos esos valores, porque si yo lo hago directamente con el valor de la UOCRA, seguramente voy a quedar muy por debajo con mi presupuesto de lo que realmente va a ser el costo que va a tener esa obra. Por lo tanto, voy a llegar a poder no tener beneficios, que eso es otro tema que vamos a analizar. Bueno, luego hablamos de los equipos que están afectados a la obra. Que decimos que equipos son todos aquellos que tienen digamos, consideramos como equipos aquellos que son importantes y tienen un costo significativo a la hora de su compra. O sea, no podemos llamar equipo lo que son herramientas. Las herramientas, todos tenemos herramientas, pero son prácticamente descartables. Se supone que los van a durar, puede que dure si hay un contratista que es muy responsable, un jefe de obra, un sobreestante, y está todo el organigrama funcional dentro de la empresa que me asegure que hay cierta control, responsabilidad, cuidado, que las herramientas posteriormente su uso se limpien y se guarden en un lugar adecuado, bien ubicadas, seguramente van a tener una vida útil superior a la estimada. Pero a los fines de un presupuesto, cuando estamos haciendo como estamos nosotros, que no sabemos en definitiva quién va a realizar cada una de las tareas, lo ideal es separar por un lado lo que son equipos y por otro lado lo que son herramientas. Los equipos los cuantificamos en los costos directos de obra y las herramientas las cuantificamos en los costos indirectos de obra. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Chicos, esto lo tienen que hacer ustedes, entonces me interesa que lo comprendan bien. Sí, profe, se va entendiendo. Perfecto. Bueno, cuando nosotros tenemos equipo, el equipo recién vimos que básicamente nosotros tenemos costos fijos y que se utilice o no se utilice el equipo. O sea, si la máquina funciona o no funciona, yo tengo un costo fijo que lo tengo que tener en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto. Mientras que el costo de funcionamiento va a depender justamente de las horas de funcionamiento que está en uso el equipo. Entonces ahí entra el combustible, entre los lubricantes, mantenimiento, repuesto, el personal necesario, en fin, todo aquello que ustedes puedan necesitar a la hora de realizar el uso de esta maquinaria.
Ustedes tienen que hacer además un costo de amortización del equipo. El costo de amortización del equipo viene de determinar la vida útil que tiene ese equipo. Ese equipo, generalmente, la vida útil está determinado en el momento que ustedes compran. Si ustedes compran una hormigonera o una mezcladora, aproximadamente saben la cantidad de horas o de vida útil que tiene de uso, por supuesto, dentro de determinadas condiciones. Dentro de las herramientas les habrá pasado en su vida cotidiana, hay las chinas, por decir de alguna manera, y hay otras que son de marca reconocida, que cuando uno las compra sabe que tiene otra prestación, que tiene otra función, que el equipo es mejor, tienen mejores carcasas, no se rompen tan rápido. Entonces, bueno, también todo eso influye. No es un análisis que podamos hacer tan detallado de todo esto, pero es bueno en el caso que si ustedes se dedican, lo tengan detallado y sepan. Obviamente que la experiencia los va a llevar, si se dedican a la ejecución de obra, a comprar cada vez equipos de mejor calidad. O no, porque ustedes dicen, bueno, yo lo pongo dentro del presupuesto y cuando me voy de la obra lo doy, si me sobra, y si se rompió, se rompió. Esos son criterios que se va a determinar en función de la empresa que ustedes estén trabajando. Eso no está ni bien ni mal, son diferentes criterios. Hay lugares donde el empresario pone toda la maquinaria, tiene un costo prácticamente a pocas obras, que pueden ser 1, 2 o 3 obras, y el resto, o sea, no le interesa porque a todas las obras le hace más o menos lo mismo. Es un criterio. Ustedes pueden tomar un criterio más realista de decir, bueno, de acuerdo a las horas de uso que tiene cada equipo, voy a ver qué amortización le hago y cuánto le determino para cada obra. Es otro criterio. Eso está en cada uno, en cómo lleve la empresa. O sea que esto es un poco lo que ustedes van a determinar. Por un lado, los gastos fijos, en cuanto a amortización, en cuanto a los intereses, en el caso que lo compren a través de un crédito, y cómo lo tienen que pagar ese crédito, que hoy por hoy, fíjense, estábamos hablando con tasas anuales, esto es de, no sé si es del año pasado o el anteaño, siempre tomo de los años anteriores una tablita. Bueno, hoy este tipo de cosas a través de crédito, por ahí hay periodos que es bueno realizarlo, es conveniente, otros periodos que no, eso lo tienen que ir analizando. Lo mismo que los seguros, o sea, si por ejemplo una hormigonera no le van a poner un costo de seguro, acá está mal esto porque directamente le pueden poner un seguro y sí, a lo mejor a todo el equipo, pero no a la hormigonera y una soldadora, o sea, dependerá en las condiciones que trabaje y si tiene muchos equipos, sí se justifica el seguro. Acá, como es un trabajo práctico, lo ponemos para todo, para que por lo menos sepamos de cómo se calcula y cómo se va haciendo. Les aclaro esto porque si uno ve un presupuesto y ve que me han puesto costos de seguro, digo, acá me están poniendo cosas que no son. Pero no, bueno, esto es para el trabajo práctico, para que ustedes se animen, para que ustedes lo hagan y si alguna vez les toca hacerlo en su actividad profesional, bueno, más o menos sepan de qué estamos hablando. ¿Está claro? Sí, profe, se entiende bien. Bueno, por otro lado tenemos también los gastos de mantenimiento y de repuesto. En estos casos prácticamente no tiene una incidencia porcentual porque es mínima, pero supongamos que lo que nosotros tenemos una excavadora o tenemos camiones o tenemos, han visto con
las clases pasadas que les dio el ingeniero, todo lo que es una obra vial, bueno, los equipos ahí son importantes. En ese caso, los gastos de funcionamiento, los gastos de mantenimiento, el gasto de personal es muy importante. Se paga el personal, funcione o no funcione. Esto lo hablábamos en la clase pasada. Entonces ahí es otro el criterio. Pero para estas obras de arquitectura, generalmente estos gastos son mínimos y a veces ni siquiera están detallados en el presupuesto. Yo, como sugerencia, si ustedes no tienen certeza de quién va a estar a cargo de llevar la ejecución de la obra, yo les sugiero que lo hagan, que intenten hacerlo y traten de cuantificar al menos mínimamente ese costo en general de los equipos más importantes. Una moladora, por ejemplo, sí, si usted solamente se dedica, tiene una empresita contratista que hace la parte de colocación de cerámico y se dedica únicamente a eso, obviamente que para usted es importante, dependerá qué tipo de amoladora, pero no es un costo, casi es una herramienta. ¿Se entiende esto, chicos? La otra cosa que nosotros podemos hacer es alquilar el equipo. O sea, ahí tenemos que hacer un análisis. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un edificio, voy a necesitar utilizar puntales especiales, tipo acros, o sea, equipos que ya y posiblemente tenga cierta cantidad de esos puntales o andamios, pero por la característica de la obra tengo que comprar o alquilar más. A lo mejor no me conviene comprarlo, me conviene alquilarlo. Esto es un análisis que ¿quién lo va a hacer? Generalmente el jefe de obra, junto con el jefe de compra. O sea, es una decisión que se toma en función de las obras. Si es una única obra y después yo voy a seguir con otro tipo de obra, lo más probable es que haga un alquiler. Bueno, esto es lo que van a hacer ustedes en el trabajo práctico. Van a tomar Profe, como una especie de decisión. Sí. Una consulta. Recuerdo que cuando hicimos nosotros el cómputo en vías, cuando trazamos la ruta, a todos los equipos los habíamos multiplicado por un factor digamos, de uso de la maquinaria para poder después establecer los valores del precio y del rendimiento. ¿No hace falta acá? Sí, No sé si es lo que entiendo. sí. Ahora, ¿por qué ustedes ya tenían todo hecho? O sea, no entiendo. Si esto no lo habíamos visto en la parte del cómputo, ¿por qué lo tenían? No, le estoy preguntando si hace falta cuando hagamos nosotros esto de lo de aportes, hace falta, yo dije que del TP de vía, de la materia de vías. No sé si me Bien, entienden ¿y la qué pregunta. obra? Recórdame qué es lo que tienen. Tienen mucho, no se te entiende mucho, pero ¿qué tenés? ¿Mucha excavación, mucho movimiento del suelo? Claro, no, cuando nosotros hicimos el cómputo, en la materia de vías, habíamos multiplicado los equipos por un factor de uso de equipo. No sé, no estaría entendiendo yo si acá lo estaríamos aplicando. Bueno, lo que vos has hecho ahí es directamente un factor, vos lo estás diciendo, factor de uso, un coeficiente de uso. Es determinar la vida en función de la vida útil que tienen esos equipos, que está en una cantidad determinada de horas, y el costo que tienen esos equipos te da un coeficiente. Pero ese es un análisis. No sé para qué lo hicieron, si lo hicieron para un presupuesto de obra, no sé para qué lo hicieron. Ahora, para esta obra en particular también van a hacer un análisis similar, pero ya más puntual, porque ya estamos, digamos, justamente en la materia donde se hace el análisis específico de cada una de estas características, o sea, de cada uno de estos puntos. Estamos justamente viendo cómo se conforma un presupuesto. Bien, bien. O sea, lo van a tener que volver a hacer.
Y después Ok. lo van a comparar, si eso les dio aproximado o no. De todas maneras, todos los que tienen en estas obras de arquitectura movimiento de suelo, lo más probable es que ustedes alquilen el equipo. No creo que compren una excavadora para después seguir haciendo viviendas donde a lo mejor no tienen más un subsuelo. O sea, la mayoría de las obras no las tienen. Ahora, si es frecuente que ustedes hagan un tipo particular de obras donde ya hacen subsuelo y permanentemente están haciendo, y probablemente que compren una excavadora, ¿por qué no? ¿Por qué no la pueden comprar? Entonces, en ese caso harían otro tipo de análisis. Esto es, digamos, nosotros en base a la obra que tenemos, vamos a cuantificar aquellos equipos que realmente se justifiquen. ¿Cuáles van a ser? ¿Por qué los chicos acá todos han puesto hormigoneras, soldadores? Seguramente tenían un techo metálico. Bueno, porque son los más usados. Ellos se han dado cuenta que a lo largo de todo el análisis de costo, estos son los equipos que más han utilizado. Entonces ustedes van a hacer más o menos lo mismo. Pueden tomar ese rendimiento de horas de uso que han sacado del trabajo práctico, sí, lo pueden tomar. Si es que está bien, habría que revisarlo. O sea, tendrían que volver a ese trabajo práctico, ver cómo calcularon esas horas de uso, ese coeficiente, o si les han dado un coeficiente aproximado para que ustedes apliquen, y en función de eso ustedes ahora evaluarlo, si está bien, si quedó 2 puntos por arriba, 2 puntos por abajo. Eso es lo que se hace generalmente cuando uno está ya en la empresa a cargo de elaborar los presupuestos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, sigamos. ¿Quedó claro entonces? Sí, sí. Perfecto. Sí. Escucho. Me parece, profe, Fíjense que en dijo esta que sí. tabla. Bien, sí, no, eso lo escuché, después escuché como que alguien preguntaba algo más, pero no hay problema. Fíjense, acá tienen una tablita que era yo lo que les decía recién, traten de no hacer esto, donde han puesto las herramientas, alisador plástico, alicate, balde, bandejas, brocha. Esto no van a hacer un análisis con el costo, la vida útil y todo lo demás. Esto directamente, así como está, pero lo vamos a poner en costos indirectos de obra pues como un rubro adicional, que son herramientas de uso, las que ustedes pueden estimar en función de qué tareas van a realizar con personal propio, porque tampoco voy a comprar brochas si yo no hago la pintura, si la voy a dar a destajo, ¿se entiende esto? O sea, que empiecen a tener un poco un criterio a la hora de hacer esto. Estas tablitas andan dando vuelta todos los años con Sebastián, y ahora con Joaquín seguramente lo vemos y siempre ponen las mismas tablas, o sea, ni siquiera se toman el trabajo de ver qué es lo que tienen. Pero bueno, lo importante es que ustedes sepan que esto en realidad va a costos indirectos de obra, porque no tiene influencia para ponerlo directamente en cada uno de los ítems, porque seguramente la mayoría ustedes la van a llegar a realizar a destajo, que es lo que hablamos la clase pasada. ¿Lo recuerdan? Sí, profe. ¿Quedó claro costos, chicos? Entonces, volviendo de nuevo, volviendo a la planilla de aportes y de costos, tener la unidad de medida, tener el desarrollo del ítem con el costo de materiales, de mano de obra, de equipos, lo ponemos siempre, aunque no tengamos mano de obra, tengamos solamente equipos y materiales, aunque no tengamos, supongamos, equipos, tenemos materiales y mano de obra,
pero aunque no tengamos ni materiales ni equipos, solamente mano de obra. Bueno, nosotros siempre vamos a ir poniendo las 3 columnitas, la unidad de medida, el costo unitario, eso después lo multiplicamos por la cantidad y nos da el costo total, y así vamos determinando ítem por ítem. Eso es como la primera parte, junto con aportes que ustedes van a hacer. Luego vienen los costos indirectos de obra. Dentro de los costos indirectos de obra tenemos los gastos generales de obra y los gastos generales de empresa. ¿Cuáles son los gastos generales de obra? Son todos aquellos gastos que se me ocasionan para realizar esa obra, pero que yo no se los puedo adjudicar a un determinado ítem. En la medida que yo estos gastos, yo se los puedo justificar a un ítem determinado, y esto es pregunta parcial, pregunta de examen, no es un costo indirecto, es un costo directo. ¿Se entiende esto? ¿Puede dar un ejemplo, profe? Por ejemplo, si ustedes están haciendo, muchas veces ponen como costos indirectos, ingresos, veredas, terminaciones varias, no son costos, ya podés poner un ítem que diga terminaciones, limpieza. Si es vereda, por ejemplo, que lo saben poner así, que está mal puesto, ¿entraría dónde? ¿En qué ítem entraría? ¿Qué creen ustedes? Ya han hecho el cómputo, así que esto lo pueden contestar todos. ¿En qué ítem entraría veredas, dijo, profe? Claro. En hormigón sin armar. ¿Le parece? No, bueno, no, capaz que sí lleva armadura. Soldados. Obviamente en solados, o sea, yo voy a tener solados, seguramente le voy a hacer un contrapiso que será sobre terreno natural, sobre eso puede ser un hormigón armado si yo voy a entrar permanentemente con vehículos, y sobre eso le voy a poner el revestimiento o la terminación, que generalmente está dispuesto por normativa, por la municipalidad, que es el tipo vainilla de 20 por 20 o el que establezcan o que me permitan, la variación que me permitan en ese momento, en esa zona, de acuerdo a lo que esté estipulado por ordenanza. Pero eso ya lo puedo decir dónde va. Entonces, si yo puedo incluirlo en algún ítem determinado, quiere decir que no va a los costos indirectos. Entonces, tengan cuidado de lo que ponen en costos indirectos porque a veces no corresponde. Corresponde a una tarea, a un ítem determinado, lo que pasa es que se olvidaron, lo meten acá. Y eso hay que tener en cuenta de no cometer esos errores. Bien. Generalmente, como les decía, es todo aquello que yo no le puedo imputar ese costo a un ítem determinado. Entonces, ¿qué sería? Generalmente es el obrador, el cartel, el cerramiento perimetral. Fíjense que ustedes, la mayoría, hicieron, a muchos les dije, a otros no, hicieron un primer ítem que decía tareas preliminares. Y ahí pusieron obrador, cartel, cerramiento perimetral y pusieron todo lo que figura acá en esta línea. Bien, si lo han puesto ahí, no lo vuelvan a poner en costos indirectos. Ahora, si se olvidaron de eso, lo pueden poner o deben ponerlo, mejor dicho, en costos indirectos. Generalmente, lo que es obrador, cerramiento, cartel, vallado, todas esas tareas previas, que sí son tareas importantes, dependerá de cómo sea el contrato de obra o cómo va a ser la obra o quién está a cargo de la ejecución, y en función de eso yo lo voy a poner como tarea o en costos indirectos. Es más o menos parecido a lo que les decía recién de las herramientas. Entonces ahí hay que tener una visión y un criterio
Lo que sí no vale es repetirlo, porque si ustedes ya lo pusieron como ítem y ahora lo vuelven a poner en costos indirectos, están multiplicando 2 veces un mismo costo. No corresponde. Bien, piense que nosotros en una obra como la que ustedes están realizando ahora, a la cual le están haciendo el cómputo de presupuesto, es una obra relativamente sencilla de arquitectura. Pero a veces las obras de ingeniería, obras importantes, los costos indirectos son más importantes que los costos directos. Estructura previa que yo tengo para llegar al lugar de emplazamiento para poder realizar la obra, significa toda una puesta previa en escena para poder realizar una obra en particular. Caso de los diques, que yo creo que ya se los mencioné, pero vuelvo con el mismo ejemplo. Hay todo un armado cuando se hicieron el dique San Roque, el de embalse, la primera, segunda y tercera usina, el de Piedras Mora. Hay que levantar toda una infraestructura previa de caminos, tendido eléctrico, en aquel momento, como las vías de comunicación no eran tan fluidas, no había mucho transporte, no había prácticamente nada, se montaban viviendas, o sea, obradores, aparte de los obradores, donde estaba el jefe de obra, el director técnico, el capataz y demás, se montaba también lugares para que esté el personal, viviendas, a veces como iban con sus familias, además tenían que darles otros espacios como lugares, iglesias, colegios, y quedaban pequeños pueblos alrededor de esa obra que se realizaba. Esa obra, como ya estaba cotizada, como ya se había cobrado en su momento, ¿qué pasaba? Se terminaba la obra y se abandonaba. Y esos vestigios del obrador, que no era un obrador, sino que eran pequeños pueblitos que se armaban alrededor de esa obra, se dejaban y a veces la misma gente que había ido a trabajar a la obra quedaba, se apropiaba de esas viviendas. De hecho, si alguien conoce Embalse o conoce alrededor del dique San Roque o conoce o ha visto, ha pasado alguna vez, va a ver algunas casitas muy particulares que tienen que ver con esos obradores, antiguos obradores. Entonces, dependiendo de la magnitud de la obra, estos costos directos pueden ser muy importantes. No siempre los costos indirectos son menores que los costos directos. O sea, esto no es así. Esto va a depender del tipo de obra. Bueno, si es una obra como la que estamos analizando, nosotros tenemos toda la parte de acometido, o sea, por ahí tenemos que hacer una conducción eléctrica, una red de agua que llegue hasta esa parcela o ese predio, bueno, líneas telefónicas, en un momento era importante, puede ser cloacas, puede ser obras de saneamiento o drenaje. Puede ser que yo tenga que hacer toda una pista, supongamos que estamos haciendo un barrio de vivienda, bueno, tiene que haber zonas de ingreso peatonal y zonas para ingreso de camiones, y por supuesto que eso ya requiere pavimentos especiales y tiene que haber lugares de acceso, o sea que yo tengo que tener todo también un sistema de un circuito que puedan entrar los camiones y salir, por lo tanto tiene que tener con el radio de giro correspondiente, o sea que ya son casi pequeñas rutas que tengo que armar dentro de ese obrador. Bueno, lo que les decía recién, vivienda para el personal, comedores, sanitarios, almacenes, oficinas, depósitos, laboratorios. Puede ser que tengamos que poner básculas para pesar los áridos cada vez que ingresan, fundaciones especiales para alguna máquina en particular, tolvas para el cemento o para los áridos, bueno, en fin, una serie de cosas que pueden ustedes necesitar. Y la ayuda a los gremios, que ya vamos a ver qué es la ayuda a los gremios. Básicamente,
en el caso particular de ustedes van a tener toda esta línea, o sea, el obrador, cartel, cerramiento, van a tener todo lo que son las conducciones. A lo mejor no estoy hablando de la cometida, que la cometida la pueden tener en cada una de las instalaciones, es decir, desde la calle, desde la línea municipal, ustedes entran a la vivienda y ahí se hace una cometida. Eso no, porque eso entra dentro de los ítems que ustedes están analizando, pero sí por ahí pueden tener algún tendido eléctrico, pueden tener ese tipo de cosas. Por lo general lo que van a tener es un pequeño depósito, como mínimo, que puede ser la obra misma, como ustedes bien dijeron en una clase anterior, que decían, bueno, levantamos un poco y hacemos dentro de la misma obra, hacemos un obrador. Es lo más lógico, generalmente se hace eso, pero hasta que ustedes llegan a levantar a lo mejor necesiten que sea un contenedor obrador que les permita guardar las primeras bolsas de cemento, la primera hormigonera, un par de palas, un par de picos, lo que necesiten para la obra. Entonces eso es lo que tienen que tener en cuenta. También van a necesitar luz, van a necesitar tener el agua provisoria, luz provisoria de obra. Van a necesitar un pequeño lugar, si la obra lo amerita, un pequeño lugar para que esté el sobreestante que pueda llevar toda la documentación en orden. Esto puede hacerse arriba del auto, como puede ser que esté planteado en algún lugar determinado. Para eso, ustedes deberán imaginarse en esa parcela, con la obra ya con el plano, ver qué espacios tienen y cómo se imaginarían que van a realizar el obrador, en base a lo que ustedes tienen, a lo que van a, y en base a eso calcular los costos indirectos de obra o gastos generales de obra. ¿Estamos hasta acá? ¿Están ahí, chicos? Sí, profe. Estamos, profe, sí. Sí, sí. Bien. Bien. La ayuda a los gremios, que es algo importante y hay que tenerlo en cuenta, es un ítem que todos tenemos. No importa si la obra es pequeña o es una obra grande, siempre está la ayuda a los gremios. Lo que pasa es que se nota más y a veces la prestación es tan pequeña que prácticamente a la hora de presupuestas se desestima ese valor por lo pequeño que es. La ayuda a los gremios es la prestación que el contratista principal, es decir, aquel que tiene la mayor parte de la ejecución de la obra, le brinda a los contratistas menores. Es decir, supongamos, algunos de ustedes tienen colocación de sensores. El contratista principal seguramente es el que va a hacer la parte de albañilería, la parte de hormigonado, todo lo que haga falta, pero va a haber algunas pequeñas prestaciones que le va a tener que hacer en su momento al que viene a colocar los ascensores, desde terminaciones, pinturas, revoques, pequeñas instalaciones, ayudas. Eso sería la ayuda a los gremios. Que la ayuda puede ser con materiales, con material y mano de obra, con material, mano de obra y equipo, porque a lo mejor viene el que pinta, que no corresponde al contratista principal, pero el que pinta viene solamente con sus operarios. Entonces ustedes le van a tener que facilitar posiblemente andamios, le van a tener que facilitar a algún personal propio que vaya haciendo la limpieza, porque todo lo que van, a medida que van pintando los cielos rasos, me va quedando sucio y ellos esa parte no se encargan, entonces yo tengo que tener un personal propio que va a ir limpiando todo lo que van haciendo, los detalles que van quedando de los pintores. Bueno, eso es una ayuda a los gremios. ¿Cuánto es la ayuda a los gremios? Y depende de cómo es la contratación, también depende de las tareas y depende de la magnitud de la obra. Entonces no es tan
fácil y no todos, pero siempre tenemos alguna prestación. O sea, sí o sí, la ayuda a los gremios siempre está. Porque si viene el que va a colocar los muebles de cocina, que seguramente no es el contratista principal, y yo le voy a tener que prestar algo, o algunas herramientas, o algún elemento, o algún personal que lo ayude, o que le ayude a entrar, porque a lo mejor es un solo carpintero y le tiene que ayudar a meter los muebles para poder hacer la presentación y colocación. ¿Se dan cuenta que es la ayuda a los gremios? ¿Les queda claro? ¿Puedes repetirlo, profe? Hace 2 horas que estoy con la ayuda de los gremios. No, La lo último no lo escuché y lo estoy anotando por eso. Bien, que si se dan cuenta que es la ayuda de los gremios, es lo último que pregunté. Ah, bien, entonces escuché bien, perdón, pensé que había dicho algo más. Bien, sigamos. Bueno, luego están los gastos como costos indirectos, los gastos generales de empresa. Los gastos generales de empresa, yo para determinarlo, acá están los porcentajes, que esto, yo siempre les digo, a mí no me gusta trabajar con porcentajes. ¿Por qué no me gusta trabajar con porcentaje? Algunas veces, cuando no tenemos mucha certeza de cómo va a ser el tipo de contratación, está bueno tomar algún tipo de criterio, algún tipo de porcentaje para verificar, digamos, de alguna forma, chequear que lo que yo estoy realizando más o menos puede ser ese costo o no. Pero en general, los gastos generales de la empresa, lo ideal es que ustedes sepan cómo llegan a eso. Y para saber cuáles son los gastos generales de la empresa, tienen que saber cómo está formada la empresa. Es decir, que tienen que tener la estructura de la empresa. Es decir, que tienen que tener el organigrama de la empresa. Y esto lo van a tener que hacer también en el trabajo práctico. ¿Cómo se imaginan? Y bueno, ¿cómo sería la estructura? Piensen en la obra que ustedes tienen, piensen en este mismo momento y si tienen lápiz y papel, imagínense quién va a estar a cargo, quién va a ser el dueño de la empresa. ¿Va a ser el mismo profesional, el mismo ingeniero que agarró la obra? Puede ser. A su vez, ese ingeniero va a tener alguien, alguien que le ayude, que sea otro ingeniero, que sea un arquitecto, puede ser. A su vez, ese ingeniero y ese arquitecto van a tener a alguien que le lleve esa obra en particular, como un jefe de obra, puede ser. Además, ese jefe de obra va a contar con un auxiliar, que es un sobreestante, que es el que lleva la documentación de la obra, el que se fija que entre el material que sale, que toma asistencia a la gente, que va a tener algo de eso. Bueno, lo contamos. Vamos a tener, ¿qué más vamos a tener? ¿Vamos a tener algún tipo de seguro para toda esa gente? ¿Cómo la vamos a pagar? ¿Dónde van a estar? ¿Van a estar en otro lugar? Obviamente, no creo que estén en la obra, porque eso sería costo de obra. Entonces, si están en otro lugar, ¿ese lugar donde están es propio o es alquilado? ¿Cuánto sale el costo de un alquiler? Además de la gente que trabaja ahí en la oficina, digamos, por decirlo de alguna manera, o en la parte donde está la empresa, van a tener a alguien que se ocupe seguramente de salir a buscar obras, porque con una sola obra no van a estar. Entonces, esa persona, ¿quién va a ser? ¿Va a ser el mismo ingeniero? A su vez hay que hacer proyectos, va a ser el arquitecto o el arquitecto que está con el ingeniero, va a haber un dibujante. Además, va a haber alguien que se encargue de las compras. Hemos hablado tanto del jefe de compra. ¿Va a haber un jefe de compra en esta empresa? ¿Qué más va a haber? ¿Una secretaria va a atender? ¿Se va a usar oficina? ¿Vamos a hacer todo online? ¿Vamos a trabajar en la casa de mi mamá porque no tengo ni para el alquiler en mi primera obra? No sé. Bueno, ustedes tienen que empezar a pensar cómo va a ser los gastos de esta empresa, cómo los van a conformar y bueno, tener ahí todos los gastos. ¿Y qué gastos van a entrar? Y bueno, todo lo que yo no le puedo
al igual que dijimos que los costos indirectos de obra son todos los que no los puedo poner en una tarea determinada, los costos, los gastos de empresa son los que no puedo imputar a una obra determinada, porque el director técnico generalmente no es solamente el director técnico de esta obra, sino de varias obras. O el ingeniero o el arquitecto que hace proyectos no hace para esta obra, sino que hace para varias obras. Bueno, esos son los gastos generales de la empresa. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a armar un organigrama. Cuando armen ese organigrama, todos los años, y siempre me ponen lo mismo, y siempre lo decimos con Sebastián, ponen lo primero que ponen, bueno, el ingeniero, a veces el arquitecto, la secretaria, siempre, nunca le falta la secretaria, y después ponen el contador y el abogado. No está mal poner el contador y el abogado. Ahora, yo les pregunto, en una empresa chica, para hacer la obra como de las características de obra que están haciendo ustedes, ¿qué les parece? ¿Van a tener un contador los 365 días del año ahí al lado de ustedes haciendo qué? Si eso con una vez al mes que se hace, se presenta, está bien que está todo muy complicado en este momento en la parte impositiva, pero hoy con una consulta, yo hago una consulta una vez al mes, una vez cada 3 meses, entonces es un costo mínimo, no es como tener una persona empleada dentro de la empresa, ¿se entiende? Creo ¿Queda que claro esto? en un organigrama se colocaría con una línea de puntos como que es una asesoría. Exactamente, pueden ponerlo para que lo tengan en cuenta, para que no se olviden a la hora de estipular los gastos generales de la empresa, pero no multiplicarlo por la cantidad de meses o de años, en el caso que ya vamos a llegar a eso, porque no se justifica. Lo mismo con el abogado. Si yo tengo un problema con el personal, que siempre ocurren problemas, o con el proveedor, o tengo que hacer alguna demanda, o con el mismo comitente, pero no voy a tener un abogado en la empresa. Generalmente, cuando se tienen abogados, ya son desarrollistas, cuando se tienen contadores, ya son empresas muy grandes que tienen toda una infraestructura propia. Pero en el caso, para esta obra en particular, que es la que estamos analizando, tengan un criterio. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, bueno, sigamos. Otra de las... Bueno, la ayuda de los gremios ya hablamos. ¿Cómo se determina? O sea, hablamos recién de la ayuda de los gremios que están dentro de los costos indirectos de obra. Dijimos que siempre es una prestación que generalmente la lleva a cabo el contratista principal, que la prestación puede ser tanto de mano de obra, de materiales, puede ser de equipos, puede ser mixto, o sea, de materiales, mano de obra y equipo. Puede ser de uso de locales, también esto es, puede ser que el mismo parte del obrador que yo tengo lo utilice para dejar las herramientas. En caso, por ejemplo, les di el ejemplo, el que coloca los muebles de cocina. Bueno, viene un día, está trabajando, tiene que dejar la perforadora, los elementos que él tiene, las deja, los elementos eléctricos y no se va a ir, a lo mejor sí, hoy son elementos chicos, pero digamos, supongamos que tenga que dejar algo y bueno, va a usar seguramente el lugar de guardado que tiene la contratista principal, o sea, el depósito. Bueno, también se le hace una ayuda a todo lo que es el acarreo y retiro de materiales. Por lo general, todo lo que va quedando, todo lo que va, no se hacen cargo de estos subcontratos, sino que lo tiene que hacer la contratista principal. Está establecido y en algunos casos sí, en otros no.
Eso depende de cómo se haga el contrato. Tenemos un contrato en obra privada en este caso, pero se puede poner, se puede aclarar, eso dependerá de la empresa también y de la experiencia que tiene la empresa para no quedar en estas cosas. Porque el problema no pasa tanto por la prestación, sino que pasa más que todo, y ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de higiene y seguridad, a la hora de ver responsabilidades de la gente que está dentro de la obra cuando hay algún problema, cuando hay un accidente o cuando hay una muerte. Entonces ahí todos disparan. Entonces estos gastos o costos los tenemos que cuantificar muy bien para no cometer estos errores y que después nosotros no sepamos cómo cuantificarlo o quién es el responsable. ¿Está claro esto? O sea, más allá de un costo, también hay cierta responsabilidad que siempre tiene que estar de alguna manera especificada. Es lo mejor, es una recomendación. No siempre se hace. O sea, todo lo que ustedes vean que no se hace, no porque no se haga está bien, sino porque, bueno, se trabaja así porque muchas veces todo esto uno lo ve como gasto y realmente es un gasto. Y en épocas de vaca flaca, como son las que tenemos ahora, cotizar en la parte privada y llegar a un buen precio no siempre es posible. Entonces, si yo inflo mi presupuesto y sin embargo, por acá no se pasa. Generalmente pasa por los costos directos que están mal cuantificados, en tiempos, en horas, en contrataciones a destajo que después no sirven, en volver a hacer tareas porque después las tareas fueron mal hechas y hay que empezar de nuevo y hacerlas nuevamente porque quedaron mal. Entonces, hay un criterio erróneo de que estas cosas son gastos. Sí, son gastos, pero comparado con los otros no son nada. Entonces, por ahí pongan todo, analicen, sean criteriosos, tengan, o sea, no hagan las cosas para ayer, como siempre te piden en la obra privada, sino que tómense en el tiempo del análisis. El tiempo del análisis no es mucho, es al menos de lo que ustedes se imaginan. Tal vez acá en el trabajo práctico parece un montón, pero una vez que ustedes ya más o menos lo tienen armado, y esto es cuestión de revisarlo, ¿qué me puede llevar? 2 días, 3 días, vale la pena. Si después al final me evito un montón de dolores de cabeza. ¿Estamos hasta acá, chicos? Sí, A ver, los escucho. Hablen un poco ustedes, mientras yo busco agua. Bueno, volviendo a los gastos generales de empresa, además del personal que tenemos dentro de la empresa, que es importante saberlo, esto que les decía, quiénes van a estar, qué van a hacer, ver también otro tipo de gastos, como son gastos para que funcione la empresa, servicios, o sea, puede que yo tenga gastos de telefonía, gastos de todo lo que es movilidad, movilidad para el ingeniero, el arquitecto, el encargado de compra, que no es la misma movilidad que puede estar en obra. Entonces ahí también tienen que ser criteriosos. ¿Va a ser la misma, sí o no? Puede que sí, puede que no. Si es una obra chica es muy probable que sea la misma. Si es una obra grande,
cada obra tendrá su propia movilidad. También la telefonía, o sea, teléfonos celulares, por supuesto, pero tener un teléfono de referencia no va a ser el mismo teléfono que el privado, puede que sea el mismo teléfono que el privado. Bueno, depende de qué tipo de empresa estamos hablando. Entonces, ¿queda más o menos claro cómo se determinan los costos indirectos de obra y los costos indirectos de empresa, chicos? Para todos. Si no, empiezo a preguntar uno por uno, a ver si le quedó claro. Y profe, seguro cuando vayamos haciendo van a salir las dudas Eso me y dicen todas las y le van a clases. llegar los WhatsApp. Profe, Pero bueno, disculpe. sí. ¿Podría subir como unas consignas como había hecho para el TP1? Porque quizás es más ordenado y vamos viendo qué es exactamente lo que tenemos El que ir trabajo haciendo. práctico, la metodología, sí, ya se los voy a Claro, subir. Sí, perfecto. sí, sí. O sea, todo lo que están viendo acá es todo lo que van a tener que hacer. Es otro tanto más que lo que hicieron hasta ahora de cómputo. Es 10 veces más planillas hay. O sea, es para que lo tomen con calma todo esto. Pero vale la pena. Una vez que se hace es muy simple. No es laborioso todo lo que hacemos, pero no es difícil, es una cosa muy fácil. Algo que no les dije es que cuando nosotros determinamos los costos directos, indirectos, perdón, de obra, lo hacemos de acuerdo a lo que va a durar la obra, o sea, va acompañado esos costos por la cantidad de meses que yo supuse allá al principio en la memoria descriptiva, porque todavía no hemos llegado a la planificación, por eso la planificación hay que hacerla antes, no después, pero en este caso estaré hablando en chino, entonces para que ustedes entiendan todo esto tenemos que hacerlo al revés. Entonces, si nosotros decimos que esta obra va a durar 12 meses, los costos indirectos de obra, atiendan bien, los costos indirectos de obra se multiplican por los 9, 10, 12 meses. Ahora, los costos indirectos de empresas no pueden ser por un año ni por 8 meses, porque usted no va a montar una empresa por 8 meses, se termina la obra, se terminó la empresa. No, se supone que esta obra tiene que tener un sustento de más de una obra para poder mantenerse en el tiempo. Entonces, como mínimo, los gastos, si usted alquila un local, si usted sale a la calle para traer un arquitecta que me va a hacer los proyectos, compra una camioneta para movilizarse, eso lo tiene que cuantificar en un periodo de tiempo. Como mínimo estamos hablando 24 meses. Entonces, los costos indirectos de obra serán por el tiempo que dura la obra, de acuerdo a lo que yo estime, y los costos indirectos de empresas serán como mínimo de 2 años, como mínimo les digo. ¿Qué pasa? Cuando ustedes hacen eso, resulta que les da el costo indirecto mucho más grande que los costos directos. Entonces empiezan a poner y a tratar de sacar. Lo que pasa que los costos indirectos de empresas no se los podemos adjudicar al 100% a esta obra, porque pobre obra, no va a dar para tanto. Si a eso yo después le sumo el beneficio y todo lo demás, no me va a dar esa obra para mantener toda esta estructura. Entonces, yo tengo que ver, de acuerdo a ese organigrama que les decía recién que ustedes tienen que armar, tengo que ver cuántas obras, qué capacidad de obra puede llegar a tener y cuántas obras vamos a tener. Por lo general va a ser más de una. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. La incidencia, otro valor para determinar es la incidencia de esa ayuda a los gremios. ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo determino? Bueno, por un lado está el valor total de la albañilería, que es el 100%, de los cuales nosotros sabemos que generalmente el 60% corresponde a materiales y un 40% corresponde a la mano de obra. Del 40% de la mano de obra, a su vez, generalmente se discrimina con un 70% de trabajo
presupuestados que son certificables, que los podemos medir, certificar, y el 30% de ayuda a los gremios, que no siempre se certifica directamente, esto que contábamos recién, que dábamos ejemplo. Bueno, o sea, la prestación que yo le hago al carpintero, ¿cómo la mido? No la puedo medir, no la puedo certificar, o sea, no se puede medir. Puede ser mucha, puede ser poca, no lo sé, es difícil. Entonces, para eso se hace este porcentaje, el 40%, que corresponde a la mano de obra multiplicado por 30 me da el 12%. Lo que equivalece es sobre el valor de la albañilería y se toma generalmente sobre el contratista principal. Si el contratista principal hace hormigón, albañilería y demás rubro, de ahí se saca. Si solamente el contratista principal hace la parte de albañilería, se saca el 12% en el índice de albañilería. Y así se va conformando lo que es la incidencia de la ayuda a los gremios. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro? Ya lo van a tener que calcular. Sí. Sí, sí se entiende, por ahora. Por ahora. Todo es por ahora. Bien. Cuando lo empecemos a calcular seguramente vamos a tener preguntas. Sí, En las sí, vacaciones, eso. profe, le van a llegar los WhatsApp, no te preocupes. No sean así. Yo también necesito descansar. No. Bueno, sí, si tienen dudas, no hay problema. Vean acá esta tabla. Fíjense en acá. Yo creo que no estoy en modo presentación, ahora me doy cuenta. Vean esta tabla. Esta tabla, ustedes acá tienen la ayuda de los gremios, las distintas tareas que se pueden realizar y generalmente qué tipo de ayuda se les presta. Esto les sirve a ustedes, por ejemplo, esta tabla les va a servir, la pueden confeccionar así, esta ha sido sacada de Vázquez Cabanilla, pero ustedes, no sé, creo el Chandía creo que no tiene, o si tiene, no recuerdo en este momento, pero es muy simple. Generalmente, fíjense en lo antiguas que son estas tablas, que habla de singuería, habla de muchas cosas que ustedes ya ni siquiera se utiliza, o frentista, por ejemplo, son términos obsoletos en la jerga actual. Pero les puede dar un marco de referencia en función de las actividades que ustedes tienen, qué actividades ustedes como contratista principal pueden aportar o van a tener que aportar al contratista secundario, cómo ayudan los gremios. Y de eso, bueno, se va calculando. Es importante tenerlo en cuenta, vuelvo a repetir, no solamente por la incidencia del porcentaje, porque es mínimo, sino más que todo por el tema de la responsabilidad. Porque si a ustedes les pasa algo con un subcontratista y usted es el contratista principal, y es muy probable que usted se va a tener que hacer responsable. En este país, el reino del revés, entonces por ahí siempre, para eso son buenos los abogados y ahí sí hay que tenerlo al lado, pero en ese momento a lo mejor esto se puede cambiar y siempre estas cosas se pueden, ustedes habrán escuchado o habrán oído de obras, bueno, todos los días pasan estas cosas. Pero no está de más tenerlo en cuenta, tenerlo claro, tenerlo a la hora del contrato, se puede poner una pequeña línea que hable de esto, hasta dónde llega el límite de la responsabilidad y ahí sí hacerse asesorar en el caso que estén ustedes en la ejecución de obras sobre todo. Porque si yo hago proyectos difícilmente me pase algo, más que calcule mal. Si soy ingeniero estructuralista y calculo mal la estructura y se cae, y bueno, sí, ahí sí, pero digamos, ¿qué responsabilidad? No tengo mucha responsabilidad, en cambio el que está en obra sí, entonces es bueno asesorarse en todo. Bien. El costo financiero. Bueno, el costo financiero va a ir siempre y cuando yo vaya a tomar un crédito previamente a la ejecución de la obra.
Generalmente ocurre esto y es muy probable, es muy probable. En la obra pública, seguramente que lo sea, ya vimos un poquito de obra pública, es muy probable porque yo hasta el primer certificado, que puede ser a los 30 días, a los 60 días, a veces a los 90 días, que cobro el primer certificado, es un tiempo, un periodo de tiempo que yo a la gente no la puedo hacer esperar, los materiales los tengo que tener, las compras las tengo que realizar, los equipos tienen que estar en condiciones, entonces por ahí yo puedo necesitar, y aun cuando yo tengo plata mía en el bolsillo, por decirlo de alguna manera grotesca, yo puedo hacer esta estimación de costo financiero, o sea, lo que yo estoy financiando desde mi parte para lograr hasta que llegue el primer certificado de obra. Entonces, eso lo van a determinar, hay una forma, ahí lo tienen, no me voy a detener en esto, cómo se saca en función de la tasa efectiva anual, expresada en un porcentaje, que es lo que me cobra el banco o la financiera donde yo puedo ir a acudir a pedir dinero para empezar a realizar esta obra. En este momento sería inviable, porque las tasas tienen un valor ni menos si vamos a una financiera. Pero bueno, dependerá qué obra es. En la obra pública esto es un criterio que siempre se toma. En la obra privada últimamente también, porque si uno está trabajando a lo mejor para un particular, es muy probable que el particular se haga cargo digamos, la compra de los materiales y le certifique usted o le dé un dinero previo, por anticipado, que le permite a usted tener cierto pulmón para pagarle a los operarios el primer periodo. Pero cuando son obra en la obra pública, y no hace falta que sea por licitación, estamos hablando de obra pública como les decíamos la clase pasada, o sea, por compulsa de precios y demás, usted tiene que tener un pulmón porque ellos les dan, usted gana la obra, usted se queda a cargo de la obra, pero después pasan meses hasta que cobre el primer certificado o la obra en su conjunto. Entonces ahí está bueno tener este costo financiero y determinarlo, pero con un criterio válido, o sea, no podemos poner lo que los cobran las financieras, que son generalmente empresas que cobran valores altísimos, ni tampoco las bancarias que siempre están por debajo de la realidad. Es muy difícil. Llevarlo a otra moneda, que es lo que todo el mundo es muy común, todo el mundo lo lleva a dólares, no es lo mejor, porque por más que usted lo escriba y lo ponga y lo deje sentado por escrito, a la hora de si tenemos algún problema y queremos terminar antes o sucedió algo que no los pagaron, no siempre en nuestro país ese tipo de contrato con una moneda que no es la oficial se toma como válido. Entonces, por ahí ponerlo y dar un marco de referencia. Para eso también están los índices, que ustedes habrán escuchado más de una vez. Sí, Sí, también sí. lo que ¿Quién habla? mencionaba recién, ¿no? En el ámbito de la obra pública es muy frecuente también el tener la redeterminación de precios, ¿no? La actualización de los precios en el tiempo y para arrancar la obra el anticipo financiero, ¿no? Que por ahí esa Claro, es la ayuda, exactamente. digamos, como para poder dar el inicio y la Exactamente, pero no movilización de la obra, pero siempre, no siempre, digamos, siempre. hay un periodo en el inicio, ¿no? Donde por ahí queda desbalanceada la ecuación en la empresa, entonces es necesario siempre tener una espalda financiera, digamos, como para poder los Sí, que a veces las primeros meses empresas arrancar, digamos. están exactamente, a veces las empresas están en una condición tan necesitada, por decirlo de alguna manera, de realizar esa obra o no perder la ejecución de esa obra, que, bueno, inician y ponen plata de su bolsillo, que tienen algún pulmoncito ahí como para arrancar y tener. Le decía que
si no quieren tomar los costos financieros bancarios para poner un valor en ese presupuesto, que como acá bien dice el compañero, ellos ya tienen un valor. La gente que está en la calle más o menos dice, bueno, ponele un 30, un 20 más a la obra, un 50, dependerá qué tipo de obra. Si sabes que está solo, le podés poner más y bueno, todo el mundo hace eso. Pero digamos, si nosotros tenemos que conformar un presupuesto y no sabemos bien cómo va a ser el contrato y cómo se va a dar y quién lo va a hacer y demás, estamos en la oficina y no tenemos idea qué va a pasar en la calle, lo ideal es trabajar con índices. A esto venía, que es un poco lo que dice acá el compañero. ¿Cuáles son los índices? Bueno, a un valor cemento, valor hierro, valor, no van a buscar mano de obra, no van a buscar, ¿qué son los famosos índices o las tablas? Que si ustedes han visto esas revistitas que les di ahí por principio de año y en todas las otras revistas les sale al final unos costos de índice de la construcción y está basado en eso. Entonces eso también los puede ayudar para tomar algún valor determinado en cuanto al costo financiero. ¿Quedó más o menos claro, chicos, esto? Sí, profe. Perfecto. Ahí los chicos que están en la parte de construcción, más o menos coinciden o no conmigo, con lo que acabamos de decir. A ver qué les parece. Hernán creo que estaba en eso. Sí, profe, yo coincido. Bien. El resto, Y básicamente todas las cosas que fue mencionando, chicos, digamos, en la calle participen uno un poco. la ve, digamos, en el trabajo, en el día a día, están siempre, digamos. Están presentes, pero no sabemos de dónde vienen. Bueno, esto, o sea, la idea de todo esto, como ustedes como profesionales, la idea es que ustedes tengan este criterio. Más allá que en la calle se haga otra cosa, pero tengan este criterio. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar, si no, no somos más que un simple contratista. O sea, tratar de trabajar como ingenieros, trabajar en forma prolija. Esto lo hablamos siempre, lo hablamos con la documentación técnica, lo hablamos con los planos, lo hablamos con todas las cosas. Bueno, la base es ser prolijo, o sea, saber dónde yo estoy ajustando. Incluso me sirve a mí como defensa, lo que les decía yo recién de la ayuda de los gremios. Vos llevas un presupuesto, lo llevas así, ¿y qué te dicen? No, pero me estás poniendo cosas que no sirven, pero si esto, ¿qué es la ayuda de los gremios? Y no se dan cuenta que son gastos que al final los va a tener, o al final va a tener problemas dentro de la obra, que va a perder días porque se van a robar cosas, porque nadie se va a hacer cargo, porque es tierra de nadie, entra cualquiera, sale cualquiera. Entonces, por ahí dejar estas cosas bien claras y hacérselo ver al que está allá arriba, que generalmente no pone un pie en la obra, y decir, no, mira, acá no te estoy haciendo perder plata, sino que es un costo que realmente lo vas a tener y es importante que lo tengas en cuenta. Y bueno, les da fundamento a ustedes. Chicos, vamos a tomar asistencia porque veo que se están yendo. Entonces, a eso es lo que vamos con todo esto que estamos hablando. Bueno, otra cosa que este sería un capítulo aparte dentro de lo que es presupuesto de obra, todos los impuestos. Bueno, nosotros acá no vamos a entrar porque yo ya me perdí de todos los impuestos que hay. Cada día son más. La verdad que es un sector que está muy castigado a la hora de trabajar. Acá los chicos que trabajan me lo podrán confirmar. Realmente hoy por hoy lo que antes era una consulta una vez al mes, hoy ya tenés que vivir con el contador por teléfono, hablándolo para ver cómo pagas menos, o sea, cómo pagas menos. Y no es porque uno no quiera pagar o la gente que se dedica a la construcción no quiera pagar, sino porque son tan abusivos los impuestos y son tan desmedidos en algunos casos que, bueno, es complicado. Entonces yo les pido que la parte impositiva, salvo el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que nosotros lo vamos a tener en cuenta al final en todo lo que vamos a calcular para sacar el IVA para todo,
que es un impuesto que hay que tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense en cuando hagan la parte de costos, si ese material ya tiene IVA para no multiplicarlo 2 veces, sino después vemos cifras que no lo cierran por ningún lado y es porque han multiplicado 2 veces el IVA. Y otro es, si trabajamos para el gobierno de la provincia de Córdoba, ingresos brutos. Entonces ahí ya tenemos la alícuota de 2,5. Son los dos únicos impuestos que vemos acá, porque les vuelvo a repetir, sería un capítulo aparte hablar de la parte impositiva, y no es la idea de esta cátedra. De todas maneras, cuando ustedes vayan a hacer esto, seguramente ya hay 5 impuestos diferentes y van a tener que hablar sí o sí con el contador. ¿Está claro? Incluso, no sé Bien. qué impuesto será, pero, por ejemplo, he escuchado que hacen las medidas máximas de un monoambiente, por ejemplo, para no entrar en un dormitorio y ese tema, todo, por impuestos, supongo que es. En Por las ejemplo, desarrollistas, sí, sí, por y ni ejemplo, hablar, en un por edificio ejemplo, de las departamento. retenciones que te hacen si trabajas para el gobierno, las retenciones que te hacen previas, el mismo gobierno, que además de todo esto que vos ya lo has calculado, te hacen retenciones a los cheques. Entonces, ni hablar, te pagan con cheque, encima te hacen retenciones, o sea, que, bah, pero eso, como les digo, yo tampoco ya en todo esto me perdí también. Entonces hay que consulte con su contador amigo. Bien, acá vamos a tener la parte impositiva, vamos a ver, ninguno de ustedes está haciendo en este momento una obra para la provincia de Córdoba, en el trabajo práctico me refiero. Entonces lo único que vamos a tener en este momento es IVA y sí ingresos brutos en el caso de que esa obra nosotros la querramos comercializar, porque después hay otro impuesto a la venta y demás, entonces bueno, por lo menos estos dos son los que vamos a considerar. Y ahora viene la parte linda, la parte que los debería gustar a nosotros porque es el beneficio. ¿Qué es el beneficio? En primer lugar, bueno, se define como el provecho, la conveniencia, el fruto que uno le saca a una cosa. Hasta ahora todo lo que hemos hablado, fíjense que hemos hablado de costos directos o costos indirectos, pero no hemos hablado de una ganancia. Y para que el beneficio sea cierto, tiene que haber una ganancia, tiene que haber, o sea, tiene que ser cierto, verdadero. Y este beneficio está ligado básicamente a los imprevistos, pero los imprevistos no dependen de las situaciones que se pueden ocurrir en obra, como lo que hemos mencionado anteriormente, sino que tiene más bien que ver este tipo de imprevisto con el tipo de contratación. Y de acuerdo al tipo de contratación también va a ser el porcentaje de ese beneficio. Paso a explicarlo. Generalmente, si ustedes tienen los que están en obra o los que han trabajado en alguna empresa o los que han escuchado alguna vez, generalmente se habla siempre de un beneficio alrededor del 12%, que no es real, porque en épocas de vacas gordas el beneficio ha sido hasta el 30 y más también por ciento de ganancia. Y en épocas de vacas flacas, o sea, ustedes por suerte no lo han vivido, pero yo sí lo he vivido en los años después de Alfonsín y los primeros años de Menem. Por la hiperinflación, las empresas lo que hacían era trabajar a costo. Entonces con el beneficio era cero. Pero ¿para qué hacían eso? O sea, licitaban al costo, o sea, por debajo para lograr ganar la licitación. En ese momento había muchas empresas tipo PYME, unifamiliares, ¿no? Estas grandes desarrollistas que no se saben cuáles son los accionistas, sino que estaban muchas empresas pequeñas
unifamiliares, como les decía, que trabajaban en la obra pública y en la obra privada. En la época de la hiperinflación, para no quedar, o sea, para no perder la gente que generalmente ya está capacitada, que uno ya la conoce, que le conoce el rendimiento, todo lo que venimos hablando hace un rato, ¿qué hacían? Iban a costo cero. Entonces, el beneficio en realidad, ese 12%, hablando del 12%, nace de otra situación que nada que ver con lo que pasa hoy en el país y en el mundo. El 12% nace como situación de posguerra. Había que reconstruir Alemania completamente y todos los países aledaños, que fueron los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, y no había un centavo. Entonces, ¿qué hicieron los bancos? El límite, o sea, el máximo que le podían ofrecer y el mínimo que podían aceptar las empresas constructoras estaba alrededor de un 12%. De ahí, históricamente, miren lo que estoy hablando, en 1945, históricamente se trajo el 12%, que no es real. Entonces, si usted hace un presupuesto y pone el 12%, está poniendo una cosa que no tiene nada que ver con la realidad. El beneficio tiene que ser cierto, es lo único que yo tengo que tener la certeza que voy a tener un beneficio, si no, no me voy a gastar todo esto, porque lo otro es costo, es mantener una estructura, comprar las cosas de la obra, mantener el personal, pero nada más que eso, no tengo un beneficio. Y el beneficio está ligado al tipo de imprevisto, y el imprevisto está ligado al tipo de contrato. Entonces, dependiendo de los tipos de contrato, van a depender los imprevistos. Mientras más riguroso sea el tipo de contratación, menor imprevisto. Por ejemplo, en el caso que estamos haciendo nosotros, es un contrato por unidad de medida. Lo que se paga en definitiva es la cantidad ejecutada. Entonces, hay una menor determinación, no es algo al azar, que algo que va a salir, porque yo estoy haciendo un presupuesto bien detallado, por eso se llama por unidad de medida. Ahí los imprevistos van entre el 1 y el 3%. Quiere decir que yo, para no quedarme corto, como mínimo tengo que cobrar un 8%, cosa de ganarle un 5% a esta obra. ¿Se entiende esto? Chicos, por ahí voy rápido, no sé si ustedes están ahí, me escuchan. Profe, disculpe, ahí cuando nombro que años después, o en la época de Menem, licitaban a costo cero, o sea que no tenían ganancias. ¿Para qué lo hacían? ¿Para ganar la licitación y para mantener la gente, para mantener la gente. La estructura de la empresa. Supongamos la estructura de la empresa. Vos tenés que el dibujante es bueno, el jefe de obra es bueno, o sea, ya lo conoces, cumplidor, no te falla, las cuadrillas son buenas, son gente cumplidora, trabaja bien, no hace falta tanto control. Bueno, así todos los que están en la empresa. Entonces, como para que esa gente no se te vaya, de hecho después se fundieron todas esas empresas, para que esa gente no se te vaya, licitaban a costo cero, o sea, beneficio cero, al costo de obra. Al costo de obra y pagar los gastos, o sea, que llegara, vos cobrabas un certificado, pagabas todo y te quedabas sin una moneda, que esa no es la idea es que vos te quedes con una rentabilidad de esa empresa. Cayeron todas esas en los años 90, cayó la construcción. A partir del 2003, 2004, empieza después del 2001, la hiperinflación y todo lo que pasó con los bancos, que ustedes ya conocen o han escuchado de sus padres, de sus abuelos. Viene otra etapa donde la gente ya no quería dejar la plata en el banco, quería construir porque ya se la habían sacado del banco y no se la habían dado, entonces empezaron a construir. También hubo un crecimiento en toda la parte agrícola, ganadera, entonces se empezó a comercializar muy bien algunos granos como la soja, el maíz y demás, entonces se empezó a trabajar el campo y bueno, la gente
tenía sus monedas, no las quería llevar al banco. Entonces surgieron, pero no surgieron las antiguas que ya se habían fundido, incluso algunos se habían muerto, pymes constructoras, sino que surgieron estas desarrollistas. Todo lo que conocemos, no voy a nombrar, pero bueno, todas esas desarrollistas que hacen edificios, departamentos y demás, surgió. Y algún que otro privado, que también no podía competir mucho en costos, o sea, en este momento se está dando vuelta por la situación económica, medio que se está dando vuelta para el otro lado. Estamos volviendo a ver pequeños contratistas con algún profesional a cargo, que le es más redituable que las grandes estructuras que estaban desarrollando a precios altísimos, o sea, con un costo menor y bueno, o sea, nuestro país, desde que yo tengo uso de razón y podría decir de más de 50 años, no tengo 50, pero podría decir yo que siempre ha sido así, épocas, o sea, picos, picos de mucho trabajo que no te alcanza para hacer todo, todo lo que te sale, todo tipo de obra para hacer de todo y no te alcanza el tiempo ni la capacidad que vos tenés para hacer todo lo que te sale, y época que está, bueno, antiguamente se tenía el teléfono fijo, esperando que te suene el teléfono en el día, porque no te llamaba ni tu madre para saludarte. No, nada, no salía obra, no salía nada. Entonces, bueno, eso es lo que tiene la construcción, es muy inestable a través del tiempo. Entonces, bueno, eh, por suerte, nosotros ya tenemos una calidad en cuanto, o sea, todo, el argentino promedio tiene, y más si tiene una capacitación para, bueno, salir de estos picos y bajos económicos que han influido tanto, y sobre todo lo más afectado siempre es la construcción. O sea, el cachetazo primero se lo lleva la construcción y el primero que sale es la construcción. O sea, esto ha sido histórico y va a seguir siendo, calculo yo. Bien, me fui un poquito de la rama. Bueno, este presupuesto por unidad de medida es el que los da una cierta certeza en cuanto a la determinación de los gastos que vamos a tener, porque hay una mejor determinación de cada uno, y este tipo de contratos normalmente los imprevistos, les decía, están en el orden entre el 1 y el 3%. Mientras que si es por ajuste alzado, ¿se acuerdan que habíamos visto la clase pasada? El orden de los imprevistos es mucho mayor, ya se incrementa porque no hay una determinación muy precisa, no han hecho ese desglose de cada una de las tareas. Y bueno, y entre tantas cosas se pueden pasar, entonces los imprevistos pueden ser más altos, pueden andar en el orden entre el 3 y el 5%, mientras que por costes y costas es mucho más, o sea, directamente ahí no tenemos indeterminación porque la obra se va haciendo, se va pagando a medida que se va ejecutando, se va comprando los materiales, se va pagando, se va haciendo la mano de obra y se va pagando, por lo tanto ahí el porcentaje es 0. Entonces, dicho esto, que es importante, la ganancia siempre tiene que ser cuantificable y el beneficio tiene que ser cierto. Por lo tanto, lo ideal en épocas de vaca flaca es no bajar por debajo de un 8%, porque generalmente si tenemos un presupuesto por ajuste alzado, lo que nos queda es un 3% de ganancia, de beneficio. Entonces, bueno, eso es lo que tienen que ver. ¿En qué orden va a estar? Bueno, depende también de la oferta y la demanda, lo que acabo de hablar, todo lo que dije. Entonces, hay periodos donde se puede estar hablando de un 15, de un 20, eso dependerá de qué, si son los únicos en el sector que hacen eso, si hay más gente que compite con ustedes.
depende de muchas cosas. Lo que nosotros tenemos que saber que el beneficio más los imprevistos tiene que ser siempre mayor que los imprevistos. Eso, bueno, cuestión básica. Esto, bueno, y lo que les decía acá. ¿Quedó claro más o menos cómo se determina el beneficio? Sí, profe. Bueno, ya terminamos. Antes que se vayan, Seba, tomarles... ¿estás ahí, Sebastián? Sí, Adri, estoy acá. No, sí estoy Bien. acá. Bueno, querés tomarle asistencia, pero no hagamos entrar más a nadie, o sea, los que están, están. Bueno, lo que ¿Eh? sí te comento, Joaquín me avisó que se le ha cortado la luz y algunos chicos también me avisaron que se les ha cortado la electricidad, que por eso salían de la clase. Bueno, voy tomándoles. ¿Alcaraz? Sí. Gracias, Seba. Dale. Álvarez. Amaya. Angelino. Presente, profe. Bien. Aranda.